Üzgünüm. Bebeğimizi kaybettik. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Yali Kapkini? ¿Ferit se está muriendo? ¿El final tendrá un final infeliz? ¿Estará Ali Saga también en la final? ¿Y cuáles son los detalles impactantes que se pasaron por alto en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, los que quieran que la serie tenga un final feliz no deben olvidar darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los últimos episodios de la serie Yali Kapkini estuvieron llenos de acontecimientos dramáticos que afectaron profundamente a la audiencia. Si bien hubo momentos emotivos, especialmente en el frente de Seiran y Ferit, el escenario se volvió más intenso a medida que la serie se acercaba a su final y los espectadores pudieron fijarse en la pantalla todas las semanas. A medida que aumenta el nivel de emoción de la serie, los acontecimientos vividos por los personajes indican que el final llegará con una gran sorpresa. El embarazo de Seiran, la emoción de Ferit por convertirse en padre y el regreso de los queridos personajes de la serie parecen estar destinados a brindar a los espectadores momentos inolvidables en los episodios finales de la serie. Ahora, pasemos a las preguntas frecuentes y la última información detallada sobre la serie. ¿Se está muriendo Ferit? La mayor pregunta que ha preocupado a los fans de la serie en los últimos días es si Ferit morirá o no. El hecho de que Mert Ramazan Demir, quien interpreta al personaje de Ferit, completara recientemente el rodaje antes de tiempo y se despidiera del equipo de la serie ha reforzado aún más estas afirmaciones. Aunque se sabe que el actor abandonó anticipadamente el rodaje porque iba a cumplir con el servicio militar, esta situación generó muchas preguntas sobre el destino de Ferit en la serie. Pero los fanáticos no deberían preocuparse, porque la muerte de Ferit está fuera de cuestión. Aunque Ferit se enfrenta a un gran peligro debido al carácter dramático de la serie, estas escenas son detalles añadidos para crear tensión. La vida de Ferit probablemente se salvará gracias a Ali Saga y Seiran. El poder de Ali Saga y la determinación de Seiran sacarán a Ferit del callejón sin salida en el que ha caído. Esta escena de salvación parece brindar a los espectadores momentos tanto emotivos como esperanzadores. Especialmente la escena en la que Ferit se reúne con su hija Duru y su familia será uno de los momentos más conmovedores de la serie. El personaje de Ferit terminará la serie feliz y pacíficamente en el final. Por lo tanto, los espectadores no deben pensar que Ferit se despedirá de la serie con un final dramático. Por el contrario, veremos a Ferit viviendo una vida feliz con su familia después de los momentos difíciles por los que pasó. ¿El final tendrá un final infeliz? A medida que la serie Yali Kapkini se acerca a su final, los acontecimientos han aumentado la preocupación de algunos espectadores de que la serie tenga un final infeliz. Los escenarios pesimistas, especialmente aquellos de que la familia Korhan se declare en quiebra y Ferit se suicide, comenzaron a discutirse con frecuencia en las redes sociales. Pero estos rumores no tienen nada que ver con la realidad. Por supuesto, el hecho de que Ferit pasara por un proceso psicológico difícil, llegando incluso al punto de suicidarse, fue un desarrollo que estaba en línea con la estructura dramática de la serie. Sin embargo, el apoyo y el amor de Seiran por Ferit les ayudaron a superar esta crisis. El amor y la paciencia de Seiran por Ferit ayudarán a la familia Korhan a recuperar su estructura pacífica. Además, al mirar la historia real de la serie, se sabe que Seiran y Ferit tienen una niña y un niño. A pesar de las preocupaciones sobre el embarazo de Seiran, el nacimiento sano del bebé y la experiencia de Ferit de la alegría de convertirse en padre fue uno de los momentos emotivos más destacados de la serie. A pesar de que existen algunos problemas con la salud de Seiran, ni ella ni su bebé sufrirán daños. Por lo tanto, el episodio final probablemente se despedirá de la audiencia con un final feliz. Ferit y Seiran dibujando una imagen familiar feliz con sus hijos será un final apropiado para el tema de los lazos familiares, que se ha enfatizado desde el comienzo de la serie. ¿Estará Ali Saga en la final? Para el episodio final de la serie Yali Kapkini se planearon importantes regresos que agradarán a la audiencia.
La más llamativa de ellas será la participación del personaje de Ali Saga, interpretado por el maestro actor Setin Tekindor, en el episodio final. Ali Saga tuvo un lugar importante en la historia como uno de los personajes más influyentes y poderosos de la serie. Su regreso será una de las sorpresas que marcarán el final de la serie. En el episodio final, las escenas de Ali Saga se centrarán en la familia Korhan aceptando su pasado y resolviendo algunos misterios. Estas escenas crearán un enorme elemento nostálgico para los espectadores de la serie y al mismo tiempo aumentarán el impacto dramático del final. Los pasos que Ali Saga da por su familia y especialmente el apoyo que brindará a Ferit y Seiran serán uno de los elementos más fuertes que completarán la historia. En otras palabras, el personaje de Ali Saga también estará presente en el final de la serie y este regreso hará que el final sea emotivo e impresionante. ¿Cuáles fueron los detalles impactantes que se perdieron en el último episodio? Hay detalles importantes que los espectadores se perdieron en el último episodio de la serie. Es especialmente destacable que el equipo de la serie ya había terminado por completo el rodaje cuando se publicó este vídeo, es decir, hoy. El episodio que se emitirá el viernes será el último episodio de la serie Yali Kapkini y la serie finalizará su vida televisiva con este episodio. El día en que finalizó el rodaje del episodio final, el equipo celebró una fiesta de despedida especial. Inicialmente, se planeó que el episodio final de la serie fuera el episodio número 100, y se realizaría una gran celebración especial para este episodio. Sin embargo, esta celebración se pospuso cuando los productores decidieron extender la serie hasta el episodio 101. Con la finalización del episodio 101, que fue el último día de rodaje, el equipo realizó su celebración de despedida en la mansión. La serie que termina con un final feliz será un cierre satisfactorio para los fanáticos de Ferit y Seiran. Después de brindarle al público momentos dramáticos, la serie Yali Kapkini se despedirá de las pantallas con un final feliz y esperanzador. Ver a Ferit reunirse con su familia después de los momentos difíciles que ha atravesado será un momento emotivo y satisfactorio para la audiencia. El regreso de Ali Saga completará el ajuste de cuentas en el pasado de la familia Korhan y será un final inolvidable para la serie. Además de las sorpresas que deleitarán a la audiencia en el final, la feliz imagen familiar que crearán Seiran y Ferit con sus hijos será uno de los momentos más poderosos de la serie que quedará en la memoria de todos. Por último, nos gustaría agradecerles a ustedes, nuestra valiosa audiencia, quienes nunca nos han dejado solos hasta hoy. Tendremos algunas sorpresas para ti después del episodio final. Así que estad atentos. Entonces, ¿qué opinas del final? Por favor, no olvides escribir tus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Por último, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y nuevos desarrollos sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Ben sizin ilişkinizi pek anlamıyorum Seyran ya. Yani böyle birbirinize deli gibi aşık mısınız? Nefret mi ediyorsunuz? Ben senin için bütün dünyayla başa çıkabilirdim ama seninle çıkamadım. Ben onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Yemin ederim sana. Yali Emin es español, saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Yali Kapkini? ¿Pasará algo con el bebé de Seiran? ¿Y cuál será el sexo del bebé de Seiran? ¿Qué nombres regresan a la serie? ¿Tariq y Safet están de vuelta en la serie? ¿Y cuáles son los detalles impactantes que se pasaron por alto en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieren que el bebé de Seiran sea niña, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los últimos episodios de la serie Yali Kapkini estuvieron llenos de acontecimientos dramáticos que afectaron profundamente a la audiencia. Si bien hubo momentos emotivos, especialmente en el frente de Seiran y Ferit, el escenario se volvió más intenso a medida que la serie se acercaba a su final y los espectadores pudieron fijarse en la pantalla todas las semanas. A medida que aumenta el nivel de emoción de la serie,
los acontecimientos vividos por los personajes indican que el final llegará con una gran sorpresa. El embarazo de Seiran, la emoción de Ferit por convertirse en padre y el regreso de los queridos personajes de la serie parecen estar destinados a brindar a los espectadores momentos inolvidables en los episodios finales de la serie. Ahora, pasemos a las preguntas frecuentes y la información detallada sobre el futuro de la serie. ¿Pasará algo con el bebé de Seiran? Aunque el embarazo de Seiran preocupó a la audiencia, también generó gran entusiasmo. Pero los fanáticos no deben preocuparse en absoluto porque el sueño de Seiran y Ferit de tener un hijo definitivamente se hará realidad. Cuando vemos la historia real de la serie, sabemos que Seiran y Ferit tienen 2 hijos, una niña y un niño. Entonces, no importa cuán peligrosas sean las situaciones a las que se enfrente Seiran, ni ella ni su bebé sufrirán daño. Debido al carácter dramático de la serie, puede haber algunos problemas con la salud de Seiran o pueden entrar en juego algunas personas que quieran hacerle daño. Pero pase lo que pase, el bebé de Seiran nacerá sano y el sueño de Ferit y Seiran de convertirse en una familia se hará realidad. Al igual que en la historia real, estos 2 niños serán el mayor símbolo del feliz matrimonio de Seiran y Ferit. Así que, aunque haya escenas llenas de tensión, los espectadores pueden estar tranquilos acerca del bebé de Seiran. ¿Cuál será el sexo del bebé de Seiran? En la historia real, se sabe que Seiran y Ferit tuvieron una niña y un niño. En la serie, Seiran y Ferit adoptaron a su hijo y su nombre era Tesco. Si prestas atención, este chico se parecía mucho a Ferit. Ahora, se espera que el bebé en el vientre de Seiran probablemente sea una niña. Esta chica será ingenua, elegante y atractiva, como Seiran. Los guionistas ya han abordado anteriormente este tema de la similitud con el personaje Tesco, que se parece a Ferit. Ahora parece bastante lógico que la niña que dará a luz Seiran será un personaje similar a su madre. Esta situación no es mera coincidencia, también contribuirá a la estructura dramática de la serie. Porque así como el parecido de Tesco, a quien Seiran y Ferit adoptaron, con Ferit fortaleció sus lazos familiares, el parecido de la hija de Seiran con él también fortalecerá el aspecto emocional de la historia. En otras palabras, esta chica será una gran fuente de felicidad para Seiran después de todo lo que ha pasado, y estas escenas serán muy impresionantes para la audiencia. ¿Qué nombres regresan a la serie? Mientras la serie Yali Kapkini se prepara para su gran final, habrá retornos importantes que complacerán a la audiencia. Especialmente en los 2 últimos episodios de la serie, regresarán 3 personajes importantes. En primer lugar, el personaje de Tariq, interpretado por Baran Bolukbashi, regresa a la serie. Tariq fue capturado previamente en el final de temporada y enviado a una tierra lejana. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de la audiencia. La escena de la muerte de Tariq no se reflejó en la pantalla. Hemos llamado la atención sobre esta situación en nuestros videos y afirmamos con frecuencia que Tariq podría regresar en episodios posteriores. De hecho, esta predicción se hizo realidad y Tariq reaparecerá en los episodios finales de la serie. Asimismo, el personaje de Safed también regresa a la serie. Resulta que Safed, al igual que Tariq, no está muerto y volverá a entrar en la historia. Sin embargo, la mayor sorpresa será el regreso del personaje de Ali Saga, interpretado por el maestro actor Setin Tekindor. El personaje de Ali Saga fue uno de los símbolos importantes de la serie y su regreso muestra que el final será aún más dramático. Es motivo de gran curiosidad cómo afectarán estos regresos al final de la serie. ¿Tariq y Safed estarán del lado bueno esta vez, o encenderán nuevamente la mecha del gran caos? Es seguro que los grandes enfrentamientos en Yali Kapkini llegarán a su fin con el regreso de Ali Saga. ¿Tariq y Safed vuelven a la serie? Los personajes de Tariq y Safed regresan a la serie como esperaban los espectadores. Si recuerdas, en el final de temporada, estos 2 fueron capturados y enviados a una tierra lejana. Sin embargo, los espectadores atentos notaron que la escena de la muerte de estos 2 no fue mostrada. Este detalle dio una fuerte pista de que Tariq y Safed podrían regresar. De hecho, esta predicción se hizo realidad y el dúo regresó a Yali en los episodios finales de la serie. Pero la verdadera pregunta es esta. ¿Tariq y Safed buscarán venganza esta vez, o aprenderán de los eventos que experimentaron y se volverán al lado bueno? Especialmente el hecho de que Seiran y Suna ahora tengan hijos puede hacer que estos personajes renuncien a la venganza y muestren una actitud más madura.
Sin embargo, existe una gran probabilidad de que estos dos vuelvan a crear caos en el gran final de la serie. Veremos qué tipo de plan tienen Tariq y Safed para esta ocasión en los nuevos episodios. El detalle más llamativo que se pasó por alto en el último episodio fue la fiesta de despedida de la serie Yali Kapkini. Inicialmente, se planeó que el episodio final de la serie fuera el número 100, y en consecuencia se organizó una gran fiesta de despedida. Sin embargo, estos planes se cancelaron cuando los productores decidieron extender el proyecto hasta el episodio 101. En cambio, la celebración de despedida se llevará a cabo en la mansión cuando se complete el rodaje del episodio 101, que es el último día de rodaje de la serie. Además de este detalle, así como Tesco de Ferit y Seiran se parecía a Ferit, el detalle de que la hija no nacida de Seiran se parecería a su madre también era muy importante. Así que además de tener hijos que se parezcan a Ferit, la hija de Seiran también se parecerá a él, y esto fortalecerá aún más los lazos familiares. Enfatizar estas similitudes hacia el final de la serie agregará una dimensión emocional a la historia y afectará profundamente a la audiencia. Parece que la serie Yali Kapkini seguirá manteniendo a los espectadores pegados a la pantalla con sus episodios finales. Es motivo de gran curiosidad qué tipo de sorpresa nos deparará el final. El nacimiento saludable del bebé de Seiran será uno de los avances más importantes que alegrarán a los fanáticos de la serie. Entonces, ¿a quién dañarán Tariq y Safed? Por favor, no olvides escribir tus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Por último, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y nuevos desarrollos sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Llegará finalmente el hijo de Seiran y Ferit? Entonces, ¿quién interpretará el personaje del hijo de Seifer? ¿Cuándo es la fecha final? ¿Y cuáles son los detalles impactantes que se pasaron por alto en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran ver al hijo de Ferit y Seiran no deben olvidarse de darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los últimos episodios de la serie Yali Kapkini estuvieron llenos de acontecimientos dramáticos que afectaron profundamente a la audiencia. Si bien hubo momentos emotivos, especialmente en el frente de Seiran y Ferit, el escenario se volvió más intenso a medida que la serie se acercaba a su final y los espectadores pudieron fijarse en la pantalla todas las semanas. Ahora, pasemos a las preguntas frecuentes y la información detallada sobre el futuro de la serie. ¿Llegará el hijo de Seiran y Ferit? Finalmente, el momento que los espectadores de Kingfisher estaban esperando ha llegado. El sueño de Seiran y Ferit de tener un hijo durante 3 temporadas se hará realidad en los nuevos episodios de la serie. Sin embargo, este desarrollo se producirá de una manera ligeramente diferente a lo esperado. Como se sabe, no es biológicamente posible que Seiran tenga hijos debido a sus problemas de salud. Para superar esta dificultad, Seiran y Ferit toman una decisión importante y deciden adoptar un niño a través de la Agencia de Protección Infantil. Esta decisión no solo hará realidad el sueño de Seiran y Ferit de formar una familia, sino que también transmitirá un importante mensaje social. La niña que adoptarán del orfanato será un personaje similar a Seiran, con la misma ingenuidad y belleza. Esta pequeña hará realidad el ansiado sueño de Seifer de tener un hijo y fortalecerá aún más el aspecto emocional de la serie. ¿Quién interpretará al hijo adoptivo de Seifer? La exitosa actriz infantil Gulce Busra Burgaz interpretará el papel de la niña que adoptarán Seiran y Ferit. Gulce Busra Burgaz se unió a la serie Yali Kapkini como actriz invitada y se encontrará con la audiencia a partir del nuevo episodio de la serie. El personaje que interpretará Gulce Busra Burgaz aparecerá como una niña con un alma delicada y una estructura emocional similar a Seiran. Este personaje dirigirá muchos eventos de la serie después de unirse a la familia Korhan.
Especialmente el vínculo emocional que Ferit establecerá con esta pequeña niña le brindará al público momentos emotivos. Cuando Seyran se convierta en madre de este niño, intentará borrar las huellas del dolor que experimentó en el pasado y, en este proceso, su relación con Ferit se volverá aún más fuerte. ¿Cuándo es la fecha final de la serie? Los rumores sobre el final de la serie Yali Kapkini han estado en la agenda por un tiempo, y la serie estaba planeada para concluir en el episodio número 100. Sin embargo, recientemente se ha rumoreado detrás de escena que el productor también quiere filmar el episodio 101. La razón más importante de esta situación es el servicio militar del actor principal de la serie, Mert Ramazan Demir. No está claro qué tipo de planificación se realizará para el final de la serie, ya que el actor realizará su servicio militar a finales de mes. Si la petición del productor para el episodio 101 se hace realidad, el final de la serie podría extenderse por una semana más. Sin embargo, como se sabe que Mert Ramazan Demir se irá de vacaciones después de regresar del servicio militar, es seguro que la serie tendrá su final a finales de este mes a más tardar. En resumen, aunque todavía no está claro si la serie terminará en el episodio 100 o 101, parece seguro que quedan pocas semanas para el final de la aventura cinematográfica. El detalle más importante que los espectadores se perdieron en el último episodio ocurrió en la última escena del personaje Karam. Aunque Karam parecía ser atrapado por la policía al final del episodio, esta escena fue en realidad un engaño. Karam fingió deliberadamente ser un paciente mental y se aseguró de que lo enviaran a un hospital psiquiátrico después de su captura. Gracias a este plan, Karam fue enviado a una institución sanitaria de la que podría escapar más fácilmente, en lugar de a la prisión. Este desarrollo fue en realidad parte del plan de escape de Karam. Además, se dieron fuertes indicios de que Karam podría acabar con la vida de una persona después de su escape. Si bien será una cuestión de curiosidad de quién querrá vengarse Karam en los episodios posteriores de la serie, este desarrollo representa una gran amenaza para la familia Korhan. La fuga de Karam del hospital psiquiátrico parece aumentar aún más la tensión a medida que la serie se acerca a su final. Mientras Yali Kapkini continúa ofreciendo a los espectadores escenas tanto emotivas como de suspenso, avanza hacia su final con desarrollos inesperados en cada episodio. Entonces, ¿quién crees que morirá antes del final? Por favor, no olvides escribir tus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Por último, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y nuevos desarrollos sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Her şeyi yapabilecek bir konumda oluyor. O yüzden açıkçası anlamakta birazcık zorlanıyorum. Korhan. سيران واختها سونا هن ضحايا بيهم والدهم يلي بيعنفهم يلي بيضربهم، وبتعرفي نحن هلا بالمجتمع كثير موجود العنف ان كان من البي وان كان من الزوج. شو الرساله يلي بتوجهيها للنساء اللي عم يتعرضوا للعنف ولوقف العنف ضد المراه؟ Açıkçası şunu söyleyebilirim kendimce. Haksızlığa karşı boyun eğmesinler. Mücadele ettikleri kişi bakımıyla verdikleri tepkilerin gerçekliği olabilir. هيدي أول مرة إلك بالبسفور. طلعي بالمي، طلعي بالموج، أو حتى غمضي عيونك بس وجربي شمي ريحة المي ومسفي فيها. صدقيني بترتاحي كتير. مزبوط. من شوي انت حكيت عن نقطة كتير مهمة وحلوة، رح غمض عيوني هيك على القليلة ما بشوفها. إذا عبالك إنه يكون في نهاية للمسلسل أنت بتكتبيها، شو بتتمنى النهاية تكون؟ Happy end. Happy end. خلاص happy end. Yeah, we are so tired from the tears. Me too. We are crying Me all too. the time. Me too. Yeah. I am crying all the time. Also? Also. So you should tell them to write a happy end. I'll tell them. Give us spoiler. No, no. I'm sorry.
بلشت الام تي في تعرض المسلسل هلا عندها باول سيزون، وعندك كتير جمهور بحبك ومتابعك. اذا بدك تبعتي هيك مسج للام تي في وللفانز اللي عم يحضروكي. Hikayemize ortak oldukları için teşekkür ediyorum öncelikle ve Seyran'ın hikayesini izlemeye devam etsinler. اخر سؤال بدي اسالك اياه، بتعرفي شيء عن لبنان؟ بتحبي شيء بلبنان؟ الاكل، الموسيقى؟ رحتي شيء على لبنان او على بالك تروحي على لبنان؟ Maalesef yani çok fazla bir fikrim yok. Açıkçası yalan söylemiş olmayayım. Ama öğrenmek çok isterim tabii ki. Yani Lübnan yemeklerini tatmak çok isterim. Eğer davet ederlerse. Thank you so much. Thank you. Welcome. Thank you so much. ¿Quiénes son los nuevos nombres que se suman a la serie? ¿Por qué regresó Serpil? ¿Cuántos episodios faltan para el final? ¿Y cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieren que Ferit y Seyran siempre sean felices no deben olvidarse de darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los últimos episodios de la serie, Kili Kapkini, estuvieron llenos de desarrollos dramáticos que afectaron profundamente a la audiencia. En particular, el fracaso en la captura y la desaparición del personaje Karam fueron presagios de futuras amenazas. Especialmente después de que la madre de Karam fue a la cárcel, él se volvió más peligroso al tomar decisiones por su cuenta, lo que indica que se avecinaban nuevos problemas para la familia Korhan. Entonces, ¿qué nos espera en los nuevos episodios? Ahora veamos información detallada y posibles desarrollos sobre estos temas. ¿Quiénes son los nuevos nombres que se suman a la serie? A medida que la serie, Yali Kapkini, se acerca a su final, dos nombres importantes se han unido a la serie. Turku Sudemirel y Yilmaz Gogos. Después de un largo descanso, Turku Sudemirel se unió nuevamente al elenco de Yali Kapkini como el personaje de Serpil. El regreso del personaje de Serpil a la serie no es solo el regreso de un personaje nostálgico, también anunciará acontecimientos importantes que cambiarán el equilibrio de la historia. Con el regreso de Serpil, se espera que la historia del personaje Suna se complete y la familia Korhan caerá en una situación difícil en este proceso. La llegada de Serpil a la mansión no es solo una forma de ajustar cuentas con el pasado, sino también una forma de apoyar a Karam. Por otro lado, otro personaje que se une a la serie, el jefe Sadi, agregará una dimensión diferente a los eventos que suceden alrededor de la familia Korhan. El personaje del chef Sadi, interpretado por Yilmaz Gogos, entró en la historia como un chef que trabaja en el restaurante de Esme. Sin embargo, resulta que el chef Sadi no es solo alguien que trabaja en la cocina y que en realidad vino a apoyar a la familia Korhan. Más importante aún, el pasado del jefe Sadi con Seyran contiene un detalle que sorprenderá a la audiencia. Sadi, la amiga de la infancia de Seyran, apoyará emocionalmente a Seyran durante el difícil proceso por el que está pasando, y esto hará que Seyran evolucione hacia un personaje más fuerte y feliz. ¿Por qué regresó Serpil? El regreso de Serpil creará un punto de inflexión importante en el curso de la serie. El motivo del regreso de Serpil a la mansión no es solo una visita nostálgica, también es parte de los planes que pondrán a la familia Korhan en una situación difícil. Si recuerdas, un escenario similar ocurrió con el personaje de Sinan al comienzo de la temporada. Durante ese período, Ayesen actuaba como un agente en la mansión, llevando noticias a Sinan y ayudándolo a esconderse. Ahora está ocurriendo una situación similar entre Serpil y Karam.
Mientras Karam hace planes de venganza después del arresto de su madre, Serpil también ingresa a la mansión y apoya a Karam. Sin embargo, la verdadera pregunta que llama la atención aquí es esta. ¿Quiénes eran los hombres que perseguían a Serpil antes de que ella conociera a Karam y por qué perseguían a Serpil? Estas preguntas aún no han sido respondidas y son motivo de gran curiosidad para el público. Parece haber una gran posibilidad de que Serpil no solo apoye a Karam sino que también revele los secretos ocultos en la mansión. Esta situación demuestra que Serpil en realidad tiene un plan completamente diferente en los próximos episodios y algunos secretos del pasado podrían salir a la luz. ¿Cuántos episodios faltan para el final? La serie Yali Kapkini planea hacer su final en el episodio número 100. Se dice que este proceso se ha acelerado tras la decisión del equipo de la serie de reducir costes y que se despedirá de las pantallas antes del Sugar Feast. Sin embargo, aún no es seguro si el final será en el episodio número 100. Se sabe que esta decisión se tomó debido a la caída en los ratings de la serie. Otro detalle llamativo es que la serie es una de las series turcas más vendidas en el extranjero por mayor precio. Así pues, a pesar de la decisión de terminar la serie, su éxito internacional es demasiado grande como para ignorarlo. Por otro lado, se supo que Çetin Tekindor, uno de los personajes importantes de la serie, también mantuvo su lugar en la historia. En resumen, aunque no está claro si el final será definitivamente en el episodio número 100, parece seguro que la aventura en pantalla de la serie terminará muy pronto. Además, con el regreso de Serpil, el equilibrio en la mansión cambiará, los planes de venganza de Karam se volverán aún más complicados y la relación de Seyran y Ferit pasará por una difícil prueba. A medida que la serie avanza hacia su final, la tensión creciente y los desarrollos inesperados en cada episodio continuarán manteniendo viva la curiosidad de los espectadores. Entonces, ¿crees que veremos al hijo de Seyran y Ferit? Por favor, no olvides escribir tus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Por último, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. أفرا أهلا وسهلا فيك بأول أكسس على الMTV. أول شي بدي أقولك مبروك على هالشهرة يلي عملتيها بمسلسل يلي عم ينعرض هلا على الMTV. خليتي من سيران تكون قدوة لكل البنات يلي بعمر هيك يونغ بيتمنوا إنه يكونوا مثلها. شو شعورك صرتي معروفة بأكثر من 120 بلد بالعالم؟ Açıkçası hiçbir fikrim yok. Yani pek farkında değilim ama güzel bir duygu diyebilirim. خبريني كيف توصف أفرا شخصية سيران؟ İlk sezonumuz Seyran'ı Antepli bir ailenin en küçük kızı. Seyran'ı böyle asi ruhlu ve mücadeleci ruhlu olarak tanımlayabiliriz aslında. Psikolojik ve fiziksel şiddet görmüş hayatı boyunca ve aslında tek çıkış noktası da okumak. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bir kız. Ama maalesef ki hiç beklemediği bir anda zorla evlendiriliyor. Bu duruma maruz bırakılıyor ve hikayesi İstanbul'da devam ediyor diyebiliriz. يتحدث أفرا أكثر بالتمثيل. سيران شنلي أو سيران كرهان؟ Oh, that's a good question. Yeah. Korhan. Evet. Korhan diyebilirim. Çünkü Seyran aşık olduktan sonra gözü kimseyi görmüyor. Ve çok fazla fedakarlıklar yapıyor. Aşık olduğu insan için. Ben açıkçası karakteri anlamaya çalışırken birazcık zorlandığım taraflar daha çok şanlı değil ama Korhan tarafına daha çok zorlanıyorum. Ya ben Afra olarak o kadar fedakar davranır mıydım bilemiyorum açıkçası. Gözü kimseyi görmüyor çünkü aşık olduğu zaman.
¿Podrá Karam vengar a su madre? ¿Y cuál será el movimiento de Karam? ¿O le pasará algo a Seyran? ¿Y cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieren que el amor de Seyran y Ferit nunca termine, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los últimos episodios de la serie, Kili Kapkini, estuvieron llenos de desarrollos dramáticos que afectaron profundamente a la audiencia. En particular, el accidente de tráfico que sufrieron Ferit y Seyran y los acontecimientos que le siguieron marcaron en gran medida el curso de la serie. En particular, la traición experimentada por Ferit y Suna y los acontecimientos que siguieron marcaron en gran medida el curso de la serie. En el proceso, el final de la Gran Dama provocó cambios irreversibles en las vidas de los personajes. Además, el hecho de que el personaje de Karam no pudiera ser capturado añadió una nueva dimensión a la historia. Entonces, ¿qué nos espera en los nuevos episodios? Ahora veamos información detallada y posibles desarrollos sobre estos temas. ¿Podrá Karam vengar a su madre? En el último episodio, se reveló la verdadera identidad de Buyuk Hanim y su conflicto con la familia Korhan se profundizó. Sin embargo, otro punto que llamó la atención fue que Karam no fue capturado. Esto indica que Karam pondrá en acción sus planes de venganza después de que su madre vaya a prisión. Karam, que antes actuaba bajo las directivas de su madre y estaba bajo su control, ahora se volverá más peligroso al tomar decisiones por su cuenta. Aprovechando la ausencia de su madre, es probable que Korhan tome medidas más audaces y despiadadas contra su familia. En este proceso, ¿hasta dónde llegarán los planes de venganza de Karam y cómo la familia Korhan desarrollará una defensa contra esta amenaza será motivo de gran curiosidad para la audiencia? ¿Cuál será el movimiento de Karam? Karam aprovechará la incapacidad de su madre para darle órdenes y se vengará y pondrá en marcha sus propios planes. En este punto, es probable que Abidin sea su primer objetivo. Porque Abidin jugó un papel clave al revelar los planes de Buyuk Hanim. Al dañar a Abidin, Karam querrá vengar a su madre e intimidar a la familia Korhan. Sin embargo, en este proceso también corre peligro la esposa de Abidin, Suna. La posibilidad de que Karam pueda dañar a Suna o a su bebé aumentará el nivel de tensión de la serie. Por esta razón, la familia Korhan deberá estar alerta ante los posibles movimientos de Karam y proteger a Suna. Los planes de venganza de Karam llevarán la emoción a su punto máximo en los episodios posteriores de la serie. ¿Le pasará algo también a Seyran? Seyran está centrada en su carrera debido al acuerdo individual que hizo con la marca y habrá tensiones entre ella y Ferit durante este proceso. Sin embargo, es más probable que el objetivo principal de Karam en sus planes de venganza no sea Seyran, sino Abidin y Suna. Mientras Seyran está ocupado con los asuntos de la empresa, los problemas entre él y Ferit se profundizarán. En particular, si Seyran le miente a Ferit y le oculta los problemas de la empresa, aumentará el problema de confianza entre ellos. Por lo tanto, aunque no es el objetivo de Karam, se puede decir que Seyran pasará por un proceso difícil en su propia vida y relaciones. La preocupación de Ferit por asuntos familiares aumentará aún más la distancia entre ambos. Durante este período, el público sentirá curiosidad por saber cómo Seyran se centrará en su carrera y gestionará su relación con Ferit. En el último episodio, el fracaso de Karam en ser capturado en el último momento y su desaparición fueron presagios de futuras amenazas. Además, es solo cuestión de tiempo antes de que la traición entre Ferit y Suna sea notada por los demás personajes de la mansión. Esta situación puede dar lugar a grandes conflictos y enfrentamientos en los siguientes episodios. Nota como resultado, los nuevos episodios de la serie, King Cup, estarán llenos de desarrollos dramáticos que mantendrán a la audiencia pegada a la pantalla.
los planes de venganza de Karam, la relación de Seyran y Ferit, los peligros que enfrenta Suna y las reacciones de otros personajes de la mansión ante estos eventos aumentarán la emoción de la serie. La creciente tensión y los acontecimientos inesperados en cada episodio seguirán manteniendo viva la curiosidad de la audiencia. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios tus preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Así que responderé estas preguntas en detalle en el próximo vídeo. Entonces, ¿crees que Karam podría dañar a Suna y a su bebé? Por favor, no olvides escribir tus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Por último, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. هو المشهد أو اللحظة اللي أثرت فيك بالمسلسل وليه وكيف أثرت فيك ومن أي ناحية؟ Var. Biraz sonlara doğru ama yine de biraz spoiler da olacak izleyiciler için. O yüzden ondan özür dilerim. Başlarda gelmiyor aklıma ilk bölümlerden. Şey var, Ferit'in abisinin öldüğü sahneyi çekerken hiç zamanımız yoktu o sahnede. Yağmurlama sistemi vardı ve bir kere çekmemiz gerekiyor çünkü o kıyafetler bir daha değiştirilemez, tekrar kuruyamaz falan filan ve sahne çok zor yani. Abisinin öldüğünü öğrendiği sahne ve girip oynamam gerekiyor. Ben de sahnelerden önce biraz hazırlanmayı severim, belki tekrar almak isterim filan. O yüzden o sahneyi çekerken aşırı zorlanmıştım. Ama böyle şey yapıyorum böyle sürekli işte yağmurlama sisteminin içine tam girerken geri çıkıyorum bir daha diyorum. Çünkü girince bitiyor, başka bir seçeneğin kalmıyor. O çok komikti böyle yani o sahneye belki 20 kez girip çıkmışımdır yani girmekten hep korkmuştum oraya. Ama en son böyle tamam artık oldu deyip girdiğimde oynamıştım ve çok keyif almıştım yani böyle tamamen kendimi bıraktığım bir sahneydi. Ona örnek verebilirim. بلشت MTV بلبنان تعرض أول سيزن من المسلسل. شو بتقول للجمهور يلي عم يحضرك يلي تعلق بشخصية فريد كورهان من أول حلقة؟ Çok teşekkür ederim onlara. Bizi izlemeye devam etsinler. بتعرف شي بالأكل اللبناني، الميوزك بلبنان، زاير شي لبنان، بتحب تزور لبنان؟ Vallahi açıkçası çok bilmiyorum yemekleri, müzikleri falan. Ama bu röportajdan sonra bakacağım, yiyeceğim yani. Merak ettim. Thank you so much. Thank you Değil for mi? the lovely interview. Yes. You thank want you. more? We can ask more. No, thank ¿Qué pasará entre Seyran y Ferit? ¿O Seyran y Ferit se separarán? ¿Seyran vivirá una vida sola a partir de ahora? ¿Y Ferit se volverá loco? ¿Y cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Seyran tenga un bebé no deben olvidarse de darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los últimos episodios de la serie Yali Kapkini estuvieron llenos de desarrollos dramáticos que afectaron profundamente a la audiencia. En particular, el accidente de tráfico que sufrieron Ferit y Seyran y los acontecimientos que le siguieron marcaron en gran medida el curso de la serie. En este proceso, acontecimientos como las crisis que enfrentaron Suna y Abidin, la muerte repentina de Ayesen y la detención de Suna provocaron cambios irreversibles en la vida de los personajes. Además,
las intrigas de Buyukanim y el gran secreto que Ferit le ocultó a Seyran sacudieron el equilibrio de las relaciones y agregaron una nueva dimensión a la historia. Entonces, ¿qué nos espera en los nuevos episodios? Ahora veamos información detallada y posibles desarrollos sobre estos temas. ¿Qué pasará entre Seyran y Ferit? Mientras Seyran se enfrenta a los problemas de la familia Korhan y a su propia familia, también se ocupa de la gestión de la empresa de los Korhan. Realiza reuniones individuales con las marcas y realiza actividades promocionales para la empresa. Sin embargo, en el nuevo episodio, se revela que la marca para la que trabaja quiere trabajar con Seyran individualmente, no bajo el nombre de Korhan. Esta situación provocará la reacción de Ferit y provocará tensión entre ellos. Mientras Ferit cuida de su familia y hace planes para acabar con Buyukanim, el paso independiente de Seyran será percibido como una situación que se desarrolla fuera de su control. Seyran le había dicho previamente a Ferit que no estaría con él si continuaba esta guerra. Por lo tanto, mientras Seyran se centra en su propia carrera, la preocupación de Ferit por los problemas familiares aumentará la distancia entre ambos. ¿Seyran y Ferit se separarán? La demostración de Seyran de que puede valerse por sí misma y el acuerdo individual que alcanzó con la marca aumentarán las preocupaciones de Ferit. Aunque Ferit está preocupado de que Seyran lo deje solo, la distancia entre ellos aumentará gradualmente. Sin embargo, mirando la historia actual, no hay una separación definitiva entre Seyran y Ferit por el momento. Aunque pueda haber algunos problemas y tensiones en su relación, esto no conducirá a una separación completa. A pesar de las dificultades que enfrentan, ambos mantendrán su compromiso mutuo y tratarán de continuar su relación. ¿Vivirá Seyran una vida sola a partir de ahora? Gracias a su acuerdo individual con la marca, Seyran tendrá la oportunidad de centrarse en su propia carrera. En este proceso, progresará en su propio camino y realizará un trabajo exitoso y será apreciado por quienes lo rodean. Sin embargo, esta búsqueda de independencia no significa que vivirá una vida completamente solitaria. Mientras Seyran se centra en su carrera, también intentará equilibrar sus responsabilidades y relaciones familiares. En particular, las complicaciones en sus relaciones con Suna y Ferit seguirán ocupando un lugar importante en su vida. A medida que Seyran progresa en su carrera, también intentará resolver los problemas dentro de su familia y se ocupará de preservar tanto su independencia como los lazos familiares en este proceso. ¿Ferit se volverá loco? Ferit se sentirá excluido porque Seyran toma sus propias decisiones y actúa sin consultarle. Además, la ausencia de Seyran en la pelea con Buyukanim aumentará la presión sobre Ferit. Los problemas familiares, las crisis económicas y las tensiones que vive con Seyran provocarán que Ferit se encuentre psicológicamente desgastado. Durante este proceso, el estado mental de Ferit se deteriorará gradualmente y llegará al punto de perder el control. Ferit, que llegará incluso al punto de perder la cabeza, se encaminará hacia un mal final. Sin embargo, es exactamente en este punto que Seyran probablemente intervendrá y salvará a Ferit de este colapso. Con el apoyo de Seyran, Ferit comenzará el proceso de tratamiento y dará pasos importantes hacia la recuperación. Este proceso fortalecerá la relación entre ambos y será el comienzo de una nueva era en la vida de Ferit. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios tus preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Así que responderé estas preguntas en detalle en el próximo vídeo. Entonces, ¿crees que Seyran debería dejar a Ferit o quedarse con él? Por favor, no olvides escribir tus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Por último, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidarse de ver la serie en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y nuevos desarrollos sobre la serie Yali Kapkini, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. مات أهلا وسهلا فيك بأول أكسس عن تي في. بدي هنيك على النجاح الكبير للمسلسل. وشو شعورك إنه مير تحول فريد كورهان لعلامة تجارية؟
Valla yani bir karakteri tanımlamak bana hep zor gelir. Bundan biraz imtina ederim ama çünkü e, her hafta yeni bir şey oynuyorsun ve senaryo sürekli değişiyor. O yüzden karakter de sürekli gelişiyor. Öyle işte yani şu an daha çok acılarından beslenen ve ona göre hareket eden birine dönüştü artık hayatında. Öyle işte yani yaşadığı hayat her şeye rağmen, ailesine, bütün zorluklarına rağmen özgür, tek başına, daha rahat, keyifli bir hayatı vardı ama onu bu süreçte yaşadığı şeyler çok değiştirdi tabii ki ya. Bütün hayata bakışı değişti tamamen. Abisinin ölümü olsun, onun dışında babasıyla yaşadığı şey filan. Yani şu an daha çok ne istediğini tam olarak bilmeyen ama böyle her şeyde kafa tutan birine dönüştü. Daha yani nereye gider, hayatta neye dönüşür bilmiyorum. Ben de bekliyorum heyecanla. واضح التأثير الكبير من ناحية ثقافية للمسلسل إن كان بتركيا وعلى المستوى العالمي اللي عم تحضره. شو رأيك بهالشي وشو الأمر يلي بيترك هالقد أثر وصدى كبير للجمهور يلي عم يتابع المسلسل؟ Şimdi şöyle bu şahane bir şey. Yani bizim ya bu toprakların hikayesi, bu toprakların insanların hikayesinin başka ülkelerde bu kadar beğenilmesi, seyredilmesi, o karakterlerle bağ kurulması şahane bir şey. Bence bunun sebebi de kesinlikle ya ilk şeyi bence kas seçimi. Oyuncular oynadıkları karaktere hem tip olarak hem de içsel olarak o kadar bağlılar ki ve en büyük şeyi bu olabilir bence yani insanların bu diziyi bu kadar sevmesinin sebebi. Onun dışında biz ekip olarak o kadar çok bağ kurduk ki bu işle başından beri yönetmenimiz, yapımcımız, oyuncular hepimiz yani bu karakterleri, bu hikayeyi sadece sette değil yani sürekli yaşıyoruz. Bu da bence işte seyirciyi bir şekilde nerede olursa olsun o seyirci onunla bağ kurmasını sağlıyor. ¿Se ha anunciado la fecha de la gran final? ¿O la serie realmente llegará a su final en su episodio número 100? ¿Qué nombre volverá a la serie? ¿O Kaya y Nuket regresan a la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que la serie Kingfisher no debería tener un final anticipado, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. Primero que nada, mientras los fanáticos de Kingfisher esperaban nuevos y románticos acontecimientos en el amor de Seiran y Ferit, esta vez los rumores sobre el futuro de la serie sorprendieron a todos. Las afirmaciones de que la serie concluirá con su episodio número 100, por un lado, generaron tristeza entre los fans y, por otro, despertaron una gran curiosidad sobre cómo evolucionaría la historia. La posibilidad del regreso de personajes inolvidables, especialmente Kaya y Nuket, indica que las cartas se redistribuirán en la familia Korhan. Entonces, ¿realmente se ha anunciado la fecha de la gran final? ¿Y la serie llegará a su final en el episodio número 100? Las siguientes afirmaciones se hicieron en las redes sociales con respecto a este tema. Según las últimas informaciones, Yalikapni se prepara para despedirse de las pantallas con su episodio número 100. Esta decisión, tomada por Star TV a pesar de las fluctuaciones en los ratings de la serie, surge del deseo de llevar la historia a un final planificado. Después del año nuevo está previsto un breve período de vacaciones, y luego los episodios finales de la serie se reunirán con el público en marzo. Sin embargo, también se afirma que si se produce una disminución importante de las calificaciones, la fecha definitiva podrá adelantarse.
Aunque aún no se ha hecho un comunicado oficial al respecto, la información del set confirma que está previsto que continúe hasta el episodio número 100. Sin embargo, las fuertes ventas internacionales de El Martín Pescador y las recuperaciones en los ratings cada cierto tiempo plantean la posibilidad de que este plan pueda ser flexible. Las demandas de la audiencia y las decisiones de gestión del canal jugarán un papel clave a la hora de determinar la fecha final. Ahora, mientras los últimos acontecimientos en los medios avanzan en esta dirección, llegó una declaración de Diren Polatogulari, quien interpreta al personaje de Kasim Aga en la serie. Es decir, aún no está claro si la final se disputará en tal o cual fecha. El final de la serie se considera seguro por ahora. Sin embargo, aún no se ha decidido cuándo finalizará la serie. Creo que la serie verá fácilmente su episodio número 100. Definitivamente puedes estar seguro de esto. Sin embargo, lamentablemente no sabemos exactamente en qué episodio tendrá lugar el final. Creo que no solo nosotros, sino también el equipo de la serie, no lo sabemos. Es decir, aún no se ha decidido la fecha exacta en la que finalizará la serie. Intentemos disfrutar de los episodios actuales en lugar del final. Porque no veremos a menudo una serie así y tanta armonía. Por eso debemos dejarlo todo y disfrutar el momento. ¿Qué nombre volverá a la serie? Se dice que los personajes Kaya y Nuket podrían regresar a la serie en los siguientes episodios. El regreso de Nuket puede sacar a la luz los secretos del pasado y, especialmente, las viejas rencillas entre ella y Ali Saga pueden volver a discutirse. El regreso de Kaya puede provocar un nuevo caos en la vida de Suna. Además, el equilibrio de la familia Korhan puede verse seriamente afectado con el regreso de Kaya y Nulhet. Con el regreso de estos dos personajes, los acontecimientos pasados pueden afectar directamente la relación de Seiran y Ferit. Nuket podrá sumarse a la historia con nuevas intrigas que cambiarán el equilibrio en la mansión. Esta situación parece provocar que salgan a la luz algunos hechos que la familia de Ferit había ocultado previamente. Sin embargo, creo que sería más apropiado que el personaje de Latif regresara antes que estos nombres. Porque, como sabes, Latif provocó la muerte de la madre y el padre de Abidin. Ahora hemos visto que la madre de Abidin, Sisek, no está muerta. Entonces, en este punto, el regreso de Latif puede permitirnos conocer claramente el detrás de escena de este incidente. Por esta razón, creo que el personaje que debería regresar primero es Latif. Volviendo a Kaya y Nuket, creo que sería más apropiado si llegaran al final. En particular, no supimos toda la historia pasada de Nuket y se le dejó una puerta abierta. Por esta razón, uno de los otros personajes que sería apropiado regresar es Nuket. Si Nuket regresa, creo que Kaya también debería regresar como uno de los personajes que quieres ver en la serie por última vez. Por esta razón, creo que el regreso de Nuket con su hijo podría dar lugar a una entrada impresionante por separado. La serie Yali Kapkini tiene como objetivo mantener a sus espectadores frente a la pantalla hasta el episodio número 100. Sin embargo, el curso futuro de las calificaciones mostrará cuán factibles son estos planes. El regreso de Kaya y Nuket parece aumentar la emoción de la serie. La historia de Seiran y Ferit seguirá llevando al público a un viaje lleno de emociones y romanticismo. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que Kaya y Nuket deberían volver a la serie? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.
¿Podría ser Abidin el hijo de Ali Saga? ¿Se vengará la madre de Abidin de los Korhan? ¿Y los Korhan realmente irán a la quiebra? ¿La familia Koranlar terminará por completo en el final de la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Abidin debería estar del lado de los Korhan, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestros números. En primer lugar, el nuevo episodio de la serie, Kingfisher, llega con una estructura llena de eventos donde se revelan secretos, las intrigas se profundizan y el público quedará pegado a la pantalla. Mientras la historia revela los sorprendentes detalles del pasado de Abidin y su conexión con Ali Saga, los planes de venganza contra la familia Korhan continúan a toda velocidad. ¿Podría ser Abidin el hijo de Ali Saga? Las pistas reveladas en los últimos episodios muestran que Abidin puede tener un secreto que Ali Saga guardó en el pasado. La misteriosa muerte del hermano de Ali Saga y los acontecimientos que siguieron apuntan a una gran verdad sobre la identidad de Abidin. La reintroducción por parte de Shefki de Sisek y el deseo de Sisek de utilizar a Abidin en sus planes de venganza hace que el vínculo entre Ali Saga y Abidin sea aún más significativo. Como resultado de la investigación de Seiran y Ferit, existe la posibilidad de que Ali Saga sea el verdadero padre de Abidin. Este secreto tiene el potencial de cambiar no solo la vida de Abidin, sino toda la dinámica de la familia Korhan. Sin embargo, veremos las respuestas a las preguntas de si Abidin permanecerá bajo la influencia de su madre Sisek o aprenderá este gran secreto con el apoyo de Ferit y Seiran y del lado de los Korhan en los nuevos episodios. Entonces, ¿podrá la madre de Abidin vengarse de los Korhan? La madre de Abidin, Sisek, regresó con un fuerte plan de venganza después de esconderse durante muchos años. Su objetivo es destruir a la familia de Ali Saga y vengarse del pasado. Sin embargo, hay dos grandes obstáculos para los planes de Sisek: la lealtad de Abidin a la familia Korhan y la unidad de Ferit y Seiran. Mientras Sisek intenta atraer a Abidin a su lado, las decisiones de Abidin determinarán el destino de esta guerra de venganza. Aunque Abidin parece estar bajo la influencia de los planes de Sisek por ahora, la conciencia de Abidin y el respeto por la familia Korhan pueden impedirle estar con su madre. ¿Realmente quebrarán los Korhan? La familia Korhan se ha enfrentado a dificultades económicas tan graves por primera vez en estos pocos episodios. Sin embargo, el arduo trabajo de Ferit y Seiran da esperanzas para la recuperación de la familia. Mientras Ferit toma medidas importantes para salvar el negocio familiar, Seiran lo ayuda tanto con apoyo psicológico como resolviendo los problemas dentro de la familia. La postura de Abidin del lado de la familia Korhan también desempeñará un papel fundamental para mejorar las cosas. Con estos apoyos, la familia Korhan parece salvarse de la quiebra. Sin embargo, las luchas vividas durante este proceso provocarán que la familia se reestructure tanto económica como emocionalmente. Entonces, ¿la familia Korhan terminará por completo en el final de la serie? Creo que no. Porque, por el contrario, al final de la serie, la familia Korhan debe presentarse ante el público en un estado más fuerte. Ferit construirá el futuro de la familia Korhan asumiendo el papel de liderazgo de la familia. Con el apoyo de Seiran se restablecerá el amor y la solidaridad dentro de la familia. Los planes de venganza de Sisek fracasarán y Abidin se negará a ponerse del lado de su madre y optará por quedarse con los Korhan. Esto fortalecerá a la familia en su conjunto. Especialmente creo que el surgimiento de las cualidades de liderazgo de Ferit será un punto de inflexión para el futuro de la familia Korhan.
En el nuevo episodio, la confrontación de Abidin con su pasado, los esfuerzos de Seiran y Ferit por salvar a su familia y los sorprendentes desarrollos de los planes de venganza de Sisek fascinarán a la audiencia. Si bien se vive un punto de inflexión crítico para la familia Korhan, el futuro de la serie promete a la audiencia una historia llena de sorpresas. Ahora, mientras todos se preguntan, se espera con emoción qué resultado alcanzará el amor de Ferit y Seiran al superar estas dificultades. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que Abidin podría ser el hijo de Ali Saga? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos.